Mix, comenzamos con este nuevo manga llamado Aunque soy una villana inepta, el cuento del intercambio entre la rata y la mariposa del palacio interno, tomo 1, capítulos del 1 al 5. Disfruta el spoiler. Reirin es vista como la mejor mujer para ser la futura emperatriz, pues aparte de que es bellísima, tierna, amable con todos, tiene una educación excelente y básicamente, según los demás, es como una diosa en la tierra. También cuenta con el soporte de su familia, pues su tía es la propia emperatriz. Además de que con el paso de los años se ha ganado el corazón del príncipe heredero, Gyomei, así que casi todo el palacio estaba feliz y ya habían decidido que esta singular dama se convertiría con el paso del tiempo en la próxima emperatriz. Digo casi porque solo una mujer estaba en contra de todo esto, Shukegetsu. Y es que ella odiaba con todas sus fuerzas a Rei Rei porque era perfecta en todo. Incluso reconocía que ella era fea comparada con la futura emperatriz y su familia no era tan poderosa como la de su enemiga declarada, pues su tía era una de las 4 consortes principales, mas no la emperatriz, y sobre todo, la odiaba porque tenía el amor y consideración del príncipe heredero, el amor de su vida, según Keigetsu, además de que todos en el palacio la detestaban y la llamaban la rata de alcantarilla de la corte doncella, porque era súper grosera con todo el mundo, hacía tratos con personas de dudosa procedencia, si tenía un mal día se desquitaba con los pobres eunucos y nadie le decía nada. Por eso, sus propias compañeras de la corte doncella la detestaban, y eso que estarían ahí en el palacio interno por el resto de sus vidas. La corte doncella era un palacio enorme, digno de la princesa heredera, en donde vivían las 4 doncellas de las 4 familias con más poder de todo el país, y de donde se elegía a la próxima emperatriz y a las próximas 3 consortes de alto rango, las que serían las esposas del emperador, por así decirlo, por lo que las 4 estaban siendo educadas en etiqueta, o sea, estaban recibiendo el entrenamiento para ser la próxima emperatriz, pues aún no se había elegido oficialmente a una princesa heredera, aunque todas ya sabían que Reirin iba a ganar. Esta corte estaba conformada por Reirin, Shukeigetsu, Ran Houshun, Kin Seika y Gen Kaisui, y de todas ellas, Keigetsu era la única que estaba dispuesta a tomar el destino en sus manos y cambiar las cosas, para así ella ser la próxima emperatriz. Pero como sabía que tenía todo esto en su contra y no había forma de ganarle a Reirin, entonces un día durante el Festival de los Faroles, Reirin y Gyomei, el príncipe heredero, estaban en una cita romántica viendo unas cometas pasar desde un balcón de un pabellón alto. Todo parecía perfecto a la vista de todos, pero no sabían que Reirin estaba harta de su existencia, pues cuando pasó un cometa súper brillante y hermoso, el príncipe le dijo que pidiera un deseo, y ¿saben qué fue lo que ella quería? Desaparecer. Y fue justo ahí cuando Keigetsu se lanzó contra Reirin gritándole que la odiaba y que iba a terminar con su vida, mientras la empujaba del balcón, y asombrosamente nadie vio el ataque, a pesar de estar lleno de gente, pero sí escucharon los gritos de la rata, como le decían amablemente. El príncipe actuó rápido y logró atrapar a Reirin con su túnica antes de que ella cayera al suelo y se hiciera puré, y después ordenó a su guardia más leal, Shin-U, quien además es su hermanastro y está guapísimo, le pidió rescatar a su amada, mientras que encarcelara a la culpable y la ejecutaran. El guardia obedeció y así fue capturada la malvada Shukeigetsu, pero lo que no sabían es que en ese instante la villana cambió su alma al cuerpo de Reirin mediante brujería, y Reirin ahora estaba en el cuerpo de la villana, pues ella era experta en magia negra, toda una joyita. Ya en prisión, Reirin despertó y apenas estaba regresando a la realidad cuando escuchó el grito de Shin-U, quien le dijo que por el pecado de intento de asesinato a la princesa heredera, su castigo sería la muerte por juzgado, y esto era que la iban a arrojar a un león súper hambriento y agresivo, y si se la comía, pues entonces era culpable, y si sobrevivía de pura suerte, entonces sería declarada inocente, pero obviamente nadie salía vivo de ese juzgado, así que por eso lo llamaban ejecución. Reirin no entendía nada, ni por qué le hablaban tan feo, pues en toda su vida siempre había sido mimada y tratada como una joya, pero en cuanto se fue el guardia, observó sus manos, su ropa y su voz. Notó que eran iguales a las de Shukeigetsu, además de que el guardia de su alteza la había llamado así, y en eso apareció de la nada el espíritu de Keigetsu, pero en el cuerpo de Reirin a través de unas llamas mágicas, y le dijo que por medio de brujería había cambiado su alma a su cuerpo y que
ahora todo lo suyo sería de ella, incluso el amor incondicional del príncipe, y que el destino de Reirin era morir. Incluso le dijo que había creado una trampa, pues cuando despertó dijo que hace unos días Keigetsu se había robado su diario, y así, dijera lo que dijera, nadie le creería que ella era la verdadera Reirin. Su encuentro fue breve porque la villana en el cuerpo de Reirin estaba súper cansada y sentía que se desmayaba, pues lo que no sabía era que Reirin estaba siempre enferma y sin fuerzas para nada. Poco tiempo después llegó su amable y mejor amiga, su dama de compañía, Tousetsu, y con una mirada muy fría y llena de odio, le dijo que la iban a ejecutar, pero que su amable señora le había dado una muestra de amabilidad a pesar de lo que le había hecho y le mandaba una píldora suicida para que no muriera desgarrada por un león, sino envenenada. Reirin intentó explicarle a su ex amiga que ella era la verdadera Reirin y le dijo detalles muy personales que solo ella sabía, pero no le creyó, pues dijo que su señora, o sea Keigetsu en el cuerpo de Reirin, le había dicho que ella le había robado el diario y que de seguro lo usaría para librarse del castigo diciendo una tontería como esta, y después se fue tras dejarle el veneno. Reirin sabía que no podría librarse del castigo de León, pues nadie salía vivo de eso como para que lo declararan inocente, pero mientras pensaba cómo salvar su vida, se dio cuenta de que ahora ya no tenía la fiebre constante que la atormentaba, ni tampoco se sentía mal, sino todo lo contrario. Ahora tenía un cuerpo fuerte y sano, y a su parecer bello, que la hacía sentir muy bien, así que estaba decidida a salvar esta nueva vida. En eso, vio unos cuantos ratoncitos en la celda y se acercó a ellos, diciéndoles que no les temía porque estaban en una situación similar. El momento de la ejecución llegó y todos en la corte estaban súper felices de que por fin iban a librarse de esa mala persona. Incluso su tía, la consorte principal, le había dado la espalda, pues dijo que simplemente saldrá ilesa si es inocente y que si era culpable ya no sería parte del clan Shu y que cualquiera que fuera el resultado no necesitarían darle una ofrenda para despedirse. Reirin sabía que tenía todo en su contra, así que decidió calmarse para que sus sentimientos no fueran a enfurecer más a León y así tener una oportunidad de salvarse. Durante el juicio aparecieron Keigetsu, la real, y el príncipe heredero, quien le leyó su sentencia. Reirin intentó explicar su situación de la forma más educada posible, pero cometió el error de referirse al príncipe heredero como solo ella lo hacía, y esto enfureció a su antiguo amor y no le dio permiso de explicar nada, y encima la mandó encerrar con el león de inmediato, porque al parecer ya le urgía que la desvivieran. Cuando Shin-U la encerró en la jaula, notó que la chica estaba súper calmada e incluso sonreía un poco. Así que molesto le preguntó que si no le temía la muerte y ella respondió con total sinceridad que uno estaba vivo hasta que la muerte lo atrapara y que justo ahora nadie la había mordido, así que si se ponía a agonizar de dolor ahora se estaría esforzando demasiado para nada. Además de que ella estaba acostumbrada a estar al borde de la muerte, pues con su enfermedad no sabía cuánto tiempo más viviría, pero esto último lo pensó solo para ella y en ese instante apareció el león y por alguna extraña razón, el león no se movió. Estaba tranquilo y dócil, por lo que sorprendió a todos los que estaban presenciando el juicio, pero más a Shin-U, quien se preguntaba quién era realmente esta extraña mujer. Sin embargo, el emperador no podía esperar más para la ejecución, así que al ver que el león estaba calmado, le pidió a su leal guardia que lo incitara para que la atacara clavándole una daga al animal. Al principio, Shin-U no quería hacerlo, pues dijo que el juicio tenía que seguir el deseo del animal, pero como nadie puede negarse una orden del emperador, pues obedeció. De inmediato, el león saltó hacia adelante listo para devorar a la chica, pero ella le rogó que se calmara y que no actuara como sus primos felinos, pero como el león estaba herido, su reacción sería atacar a quien viera, así que se abalanzó sobre Reirin y ella apenas pudo esquivar el hocico, pues entendió que la naturaleza era la naturaleza y ahora el león no se calmaría. Y justo cuando todos esperaban escuchar cómo crujían los huesos de Reirin en los dientes del león, se sorprendieron cuando lo vieron caer inconsciente al piso, dejando a la chica sin un solo rasguño. Esto sorprendió mucho a la enemiga de Reirin, pues no podía creer que tuviera tanta suerte esa mujer perfecta. Y el emperador, por su parte, mandó investigar qué había sucedido, así que fue Shin
Shin-woo y al examinar a Leon se dio cuenta de que este había sido envenenado, así que sacó su espada y la amenazó diciéndole que si lo había planeado así. Ella solo respondió que no y que solo había sido un desafortunado accidente, pues cuando estaba en la celda esperando su ejecución, apareció un ratoncito que posiblemente estuviera envenenado y que ella lo había recogido cuando murió porque quería hacerle un ritual fúnebre, así que lo guardó en su manga, pero cuando Leon la atacó se lo comió sin querer, aunque ella sí que lo había envenenado con la pastilla que le había llevado la usurpadora. Su respuesta sorprendió mucho a Shin-woo, pues nadie se preocuparía por hacerle un funeral a un ratón, pero Reirin, muy triste, dijo que se habían perdido por su culpa 2 vidas inocentes de 2 preciosos animales y que ese pecado lo llevaría siempre en su nombre, y esto lo decía en serio. Lamentaba que para salvarse 2 seres inocentes tuvieran que morir, pero Shin-woo, al ver la sinceridad de la supuesta villana, solo se echó a reír, pues no había conocido a nadie como ella hasta ahora. Eso sorprendió a todos sus guardias, pues nadie lo había visto reír jamás, pero él solo ignoró a sus subordinados y fue a informar al emperador que León estaba muerto, por lo que el juicio del León había concluido, pero que lo más importante era que los perdonados eran declarados inocentes, mientras que los devorados eran culpables, y la ley del rito era sagrada, y con esto se había demostrado que Shuki Getsu estaba libre de culpa. El emperador, a regañadientes, dijo que así sea, porque no le quedó de otra más que aceptar, muy en su contra, que Reirin era inocente. El veredicto final sorprendió mucho a Keigetsu en el cuerpo de Reirin. La usurpadora estaba bastante conmocionada por el resultado, y pues sí, porque su plan falló, y podrían acusarla de brujería si es que el emperador se daba cuenta. Pero al contrario, el emperador vio a la usurpadora y le dijo que no se preocupara, porque de todas formas, él la iba a proteger siempre. Y después le dijo a la villana que había sido declarada inocente y que continuaría viviendo en el palacio, pero que no tendría el mismo trato que antes, pues su falta de respeto hacia la usurpadora seguía pendiente. Pero Reirin, con voz calmada, respondió que había pensado que esa cuenta había quedado saldada cuando el príncipe ordenó que atacaran a la bestia. Su respuesta molestó al príncipe, pues se dio cuenta de que ella lo había escuchado todo, pero aún así continuó con su sentencia diciéndole que era horrible, una burda imitación de su querida Reirin y una villana completamente vil, así que tenía que entender su lugar, por lo que tendría que alejarse de Reirin, y si alguna vez volvía a tocarla, entonces la matarían de inmediato. A lo cual la acusada respondió con calma y elegancia que como ordenara el príncipe, y aunque era nueva en el camino de la villanía, que se mantendría con cuidado. Esas palabras sorprendieron al príncipe, pero como su querida estaba haciendo mucho ruido al llorar porque había liberado a la verdadera Reirin, pues no le dio mucha importancia y terminó el juicio, por lo que mandaron de nuevo a Shin-woo a sacarla de la jaula, pero ella antes de irse dio una oración para el león y el ratón para que pudieran descansar en paz. Shin-woo, al ver que hablaba en serio sobre el funeral, le preguntó que si así era siempre, pero ella esperanzada le preguntó con mucho entusiasmo si de verdad pensaba que había cambiado. Él no le entendió la pregunta, así que se quedaron viéndose sin saber qué responder, pero al menos en el fondo, Reirin se sintió feliz de que alguien hubiera notado ese pequeño cambio. Por su parte, Shin-woo no solo sintió el pequeño cambio, sino que no podía quitarse una extraña sensación sobre la villana, pues nada de lo que había sucedido tenía sentido. Tan pronto la liberaron, una sirvienta fue por ella, pues no podía regresar al mismo palacio donde había estado viviendo hasta ahora, además de que estaba en el cuerpo de otra persona, así que había cambiado de familia y ahora era parte del clan Shu, y la consorte principal, o sea, su tía, mandó una criada del más bajo nivel para que fuera por ella, pero como había sido una vergüenza para la familia el que hubiera sido juzgada de tal manera, entonces no le daría el mismo trato de señorita de familia noble, así que la llevaron de regreso. Durante el camino, a la doncella le pareció rara la actitud calmada y amable con la que su ama le pidió que le indicara el camino, pero se súper molestó cuando Reirin le preguntó por su nombre, pues la forma en la que iba vestida pensó que era una sirvienta y ya, pero la chica le respondió que su nombre era Lily y que había tenido el honor de estar a su lado durante el último año y que veía que no era digna del reconocimiento de una doncella tan importante. Reirin se sintió mal por la chica, pero esperaba que esa actitud le pareciera extraña,
ella, pero no, eso fue lo más típico de Keigetsu. Lo raro hubiera sido que la recordara. Durante el camino a la mansión de los Shu, Reirin estaba pensando en cómo hacerle saber a los demás quién era en verdad. Como no podía escribirle a nadie, pues estaba solo en el mundo, y Keigetsu no sabía escribir, pensó tal vez en hacer un perreo intenso. No sé cómo eso le iba a ayudar, pero bueno, descartó la idea de inmediato porque el sentido común la golpeó y dijo que la restringirían por eso. Cuando llegó a la mansión de los Shu, Reirin preguntó cuándo vería a la consorte Shu, pero su guía le dijo que jamás, porque habían ordenado que la mantuvieran bajo arresto domiciliario de inmediato. Esto le cayó como un balde de agua fría a Reirin, pues no pensaba que la noble consorte Shu fuera así de cruel, pues recordó que un día la había encontrado en uno de los jardines del palacio, rescatando a una simple oruga de los jardineros, y en su forma de actuar, Reirin vio que era amable y compasiva, pero se dio cuenta de inmediato que eso solo había sido un engaño, y mientras caminaban se encontraron con dos señoritas que se burlaron de Reirin y su doncella, diciendo que olía asquerosamente el lugar, porque habían llegado dos ratas, una negra y una roja. Este comportamiento tan hostil por parte de la familia Shu le hizo un gran contraste con la forma en la que la habían tratado durante toda su vida sus antiguas doncellas, quienes se preocupaban mucho por ella y le celebraban cuando no tenía fiebre, y se dio cuenta de que antes era muy consentida y había estado muy controlada, por lo que ahora no deseaba nada más que libertad y se preguntaba cuándo podría ser libre. Su pregunta se contestó tan pronto como su doncella le indicó que habían llegado a su destino, el cual era un terreno pequeño en el límite de la mansión Shu y que quedaba al límite de la mansión Ran. Era el espacio más alejado de la casa principal, y en donde se quedaría era un ex almacén viejo y destartalado, donde no había nada más que moho y plagas. Tan pronto como Reirin preguntó si ahí viviría ahora, Lily le empezó a gritar horriblemente que por qué había sido tan estúpida como para dañar a la favorita de su majestad, y que si acaso nunca había pensado que terminaría así. Y después empezó a decir todas las maldades que le hacía Keigetsu en el pasado, desde dejarla en el jardín durante el invierno hasta insultar a su madre, diciendo que era una bailarina lasciva y que odiaba ver a Lily. Además de que le había arruinado la vida, pues la habían mandado a servirle a ese lugar tan lejano y destartalado, y por si fuera poco, ya no le iban a pagar, y ella quería ahorrar todo ese dinero que ganara en el palacio, porque básicamente era como si lo hubieran castigado junto con Keigetsu. Reirin, al ver la apariencia de la chica, se dio cuenta de que por su color de cabello rojo, sus ojos de color ámbar y la forma en la que hablaba y la poca información que le había revelado ahora, alguien del clan Shu se había metido con una bailarina extranjera, por lo que ahora su hija era una sirvienta del clan Shu. Lily siguió diciendo que ahora ella ya no le iba a ayudar en nada, y como aún tenía su habitación junto a las demás damas de la corte dentro del palacio, que entonces no le iría a ver jamás, y que aunque pidiera ayuda nadie se la daría, pues todos estaban encantados de verla destruida, y que por lo que había hecho hasta ahora el palacio interno estaría cerrado durante 7 días para un rito de purificación, y que además la noble consorte Shu le dijo que ni se apareciera para las futuras celebraciones de la familia, así que la habían abandonado a su suerte. Sin embargo, Reirin dijo que si ese lugar era en el que iba a vivir ahí, entonces era un lugar magnífico, y muy feliz se puso a repasar todo el jardín y vio que con tanto pasto, ahí ese lugar era una tierra fértil, y entonces se dio cuenta de que esa era la libertad que tanto quería, sin nadie que le estuviera rondando al menor indicio de tos o palidez. Además, dijo que ahora podría ella misma sembrar sus plantas medicinales para poder hacer medicinas y experimentar con ellas, y también de que por fin tendría espacio solo para ella, aunque por un momento pensó que tal vez debería de ser un poco considerada con la verdadera Keigetsu, pero al darse cuenta de todo lo que podía hacer ahora con un cuerpo saludable, pues se le pasaron las ganas. Además de que dijo que no se iba a preocupar por conseguir ingredientes o comida, pues ella era una Kou después de todo, y en su sangre estaba la valentía para vencer tribulaciones y además las técnicas de siembra, pues su familia era la encargada de los cultivos de todo el país. Así pues, se dispuso a trabajar en reparar el lugar, pues como viviría ahí, quería que fuera lo más cómodo posible. Y mientras ella cortaba el pasto con sus propias manos, porque no le habían dado ninguna herramienta, el capitán de la guardia Shin U, al enterarse de que la noble consorte Shu había mandado a su sobrina a un lugar tan inhóspito como ese, la fue a visitar, pues le tenía inquieto algo sobre esa dama, aunque su fiel amigo y compañero no lo veía así. Para él, su capitán siempre había sido despiadado y frío, al que no le importaban las reglas de la
sociedad o la sociedad en sí, así que el que se preocupara por esa criminal era algo raro. Shin-woo lo miró feo cuando se lo hizo saber, pero aún así se metió al palacio de la familia Shu y a lo lejos vieron a una chica de espaldas que con sus manos arrancaba la maleza. El eunuco que iba con Shin-woo se dio cuenta de esto y dijo que por culpa de la señorita Keigetsu, ahora esta joven sirvienta estaba también en arresto domiciliario, haciendo las labores más duras y sin herramientas, mientras su ama estaba muy seguramente haciendo un berrinche en aquella choza. Shin-woo dijo que no entendía por qué la habían mandado a ese lugar, pues Keigetsu no era una criminal, pero aún así se acercó a la chica y cuando ella se dio la vuelta pudieron notar que era la misma Keigetsu quien estaba limpiando el lugar sola, sin ninguna sirvienta cerca, así que cuando le preguntaron por su doncella, ella solo respondió que se había ido porque tenía cosas que hacer. Shin-woo, sin dudarlo, se acercó a Reirin y le preguntó si tenía alguna queja, pues él, como parte de las águilas que vigilaba el palacio, podía interceder por ella si consideraba que este castigo era demasiado duro o si había alguna condición de su familia Shu que no le gustara. Reirin lo pensó un poco, pero ni loca estaría dispuesta a regresar a su antigua jaula dorada, así que dijo que por ahora no se sentía bien y que si en algún momento quisieran tomar el té con ella, que le avisaran para tener todo listo. Esta actitud sorprendió mucho a los hombres, pues reconocieron que jamás invitaría a un eunuco y a un capitán a tomar el té con ella, sino que ese comportamiento amable era propio de Reirin. Reirin estaba a punto de irse cuando el capitán le preguntó si había algo en lo que pudiera ayudarle. Ella lo pensó un rato y dijo que sí. El eunuco que estaba a su lado pensó que todo lo de antes había sido solo una actuación y que ahora le pediría algo imposible, pero ella solo pidió un poco de sal, porque dijo que había tenido la bendición de obtener suficiente agua de lluvia y patatas de la tierra, pero que la cosa no era tan simple para conseguir sal, porque es así que no la pudo hacer. Esa petición sorprendió mucho a los hombres, pues dijeron que incluso los exiliados podían tener acceso a agua potable, aceite, carbón y por supuesto a sal. La chica se alegró mucho cuando se enteró de que podría obtener esos suministros solo pidiéndolos, y en ese momento Shin-woo y su amigo se dieron cuenta de que ella no era Tsuigetsu. Bueno, lo sospecharon, porque realmente así no era ella antes, pero solo el capitán mencionó que la forma en que se comportaba era idéntica a la de la joven dama Reirin, pero su amigo le pidió que no dijera tonterías, pues que Reirin estuviera ahí intentando hacer sal en una cabaña deshecha era ridícula. Pero, sinceramente, Shino seguía sintiéndose extraño respecto a Keigetsu, pues recordó que desde esa mañana todos sus encuentros con ella habían sido divertidos. Su amigo Bonkou dijo que tal vez había cambiado porque había reflexionado en la mazmorra momentos antes de ser ejecutada, y Shino pensó que tal vez era eso, y le ordenó a su subordinado que le llevara el aceite, carbón, agua y la sal para Keigetsu. Al otro lado del palacio, Lily había ido a conseguir comida, pero la encargada de las comidas no le quiso dar nada, porque ella había sido castigada junto con su señora, Shu Keigetsu, así que no podían conseguir comida del palacio. Y mientras iba caminando de regreso a su habitación, mientras maldecía su suerte, se encontró con una dama de compañía de la aspirante a concubina, Kim Seika, quien le dijo que su situación había llegado a oídos de su señorita, por lo que ella deseaba ayudarla y contratarla como una dama de compañía media. Lily preguntó qué era lo que debía hacer y la misteriosa mujer solo respondió que solo debería de atormentar a Shu Keigetsu. Lily preguntó por qué una persona ajena a la familia Shu quería vengarse de Keigetsu. La mujer respondió que era solo porque se apoyaba en estos momentos a Reirin, en el futuro podía ganarse el favor de su alteza, pues Reirin era la favorita después de todo. Lily se dio cuenta de que la familia de la noble señorita Kim era una de las familias fundamentales, pues comerciaban con todo el metal del reino, por lo que su familia era muy poderosa. La dama de compañía además dijo que su ama, la señorita Kim, desde un principio deseaba obtener el segundo puesto más elevado dentro del harem de su alteza, así que por ahora tenía que actuar para hacer justicia por Lady Reirin y así ganarse la confianza del príncipe. Además, le contó que como habían cerrado el palacio interior para un ritual de purificación, solo un miembro de la familia Shu podría entrar y por eso Lily era perfecta para la tarea. La chica preguntó que si las águilas no se molestarían al ver que su castigo era demasiado severo, pero la dama de compañía dijo que no, porque nadie se enteraría ya que estaban muy lejos y porque además había sido exiliada de la familia Shu. Además de que no tenía nada de qué preocuparse, pues ella era un familiar de un águila llamado Gallo. Le pidió que al otro día regresara y le contara lo que había hecho y así la recompensaría
familia en menos de una semana, vistiendo un atuendo de un rango superior, y antes de irse le dejó una horquilla, como símbolo de que ahora estaba de su lado y de que trabajaba para ella. También le dejó un saquito de arroz pulido. Lily, al ver el arroz, aceptó de inmediato, pues se convenció a sí misma de que no estaba haciendo nada malo sino sobrevivir. Ella pensaba cocinar el arroz y comerlo justo enfrente de Keigetsu para ver cómo lloraba aún más al no poder hacer nada por sí sola y así atormentarla de hambre. Pero se llevó una sorpresa cuando llegó a su nuevo hogar y vio que casi todo el jardín había sido podado e incluso había varias plantas arregladas como en cultivo. Reirin salió y saludó a Lily y le dijo que se sentara a comer, pues acababa de hacer papas fritas y un aderezo riquísimo de mostaza. Sin duda, era algo más rico que solo arroz, pero lo que más sorprendió a la joven fueron todos los plantíos que le mostró, pues dijo que tenían pepinos, papas, mostaza y verduras. Así que Lily, muy sorprendida y un poco asustada, le preguntaron cómo habían brotado papas y pepinos de ese basurero y que si acaso había hecho un ritual baoísta. Reirin respondió que no sabía ningún ritual de esa religión, pero que esa tierra era extremadamente fértil para la cosecha y que las papas y pepinos habían salido de los ingredientes que habían quedado por ahí antes de que abandonaran ese almacén y que por la humedad del suelo y la madera que colindaba con ellos del territorio Ran habían sido buenas condiciones para su cosecha y que ella solo había reimplantado bien las plantitas que estaban por ahí. Y después Reirin con mucha felicidad dijo que de verdad ese lugar era un paraíso. Lily se quedó pasmada y le preguntó entonces por los hongos y la humedad, lo cual Reirin dijo que eso era lo mejor, pues había un raro brote de hongos, lo cual resultaba muy delicioso y saludable, como los tallos del bambú. Después llevó a la chica adentro antes de que se enfriaran las papas y pudo ver que estaban realmente fritas en aceite y tenían verduras como guarnición. Reirin estaba más que feliz, pues dijo que nunca creyó en su vida que pudiera comer cosas aceitosas sin temer a la acidez estomacal. Pero antes de comer, Lily le preguntó quién le había dado esa sal y ese aceite, pues no quería meterse en problemas. Reirin dijo que habían sido unas águilas muy amables y que también le habían traído utensilios de cocina, aunque confesó que si no encontraba sal para sazonar las papas, pensó en condimentarlas con sus propias lágrimas saladas, pero que le preocupaba que no pudiera sacar demasiadas. Esta confesión terminó de choquear a Lily, quien le preguntó que si en verdad era la auténtica Shu Keigetsu o que si este era un plan elaborado que confesara ahora. Pero Reirin, con una expresión seria, dijo que si parecía una persona diferente desde la noche de los faroles, pero que eso era todo lo que podría decirle por ahora. Y después empezó a dar una plegaria a los dioses en agradecimiento por la comida, y antes de que Lily pudiera sacar una conclusión, le metió a la boca una papa frita, lo cual derritió por completo a la chica, que nunca había probado algo así. Pero cuando vio a Reirin, ella estaba comiendo muchas papas, pues dijo que le asombraba que no se hubiera desmayado por comer tanto aceite y que incluso podía comer las papas como si fueran agua. Al verlo tan feliz, Lily le preguntó si realmente la persona que tiene enfrente era la misma persona que había hecho de su vida un infierno. Por otro lado, en una habitación del palacio se encontraba Keigetsu en el cuerpo de Reirin. Ella estaba intentando dormir, pero por una pequeña tos, sus damas de servicio acudieron a ella de inmediato preocupadas. Ella las despidió asegurando que estaba bien, y después de que se quedó a solas, empezó a darse cuenta de que ahora vivía como una emperatriz, en un palacio lujoso, con un incienso agradable y muy caro, y luces que no le perturbaban el sueño, sin contar con lo principal, damas de compañía que adoraban a su ama, por lo que nunca creyó que ella, una simple hija de padres de baja alcurnia, pudiera estar ahí. Su pasado era triste, pues Keigetsu no era una noble dama de nacimiento. Al contrario, su madre era de la familia Shu, pero de bajo rango, y su padre había sido un cultivador sin éxito. Sus padres se enviaron al cielo por culpa de una deuda que no podían pagar, y así, sin dinero ni familia, Keigetsu terminó como sirvienta del palacio de la noble consorte Gabi, quien al enterarse de su historia y de que eran familia lejana, decidió adoptarla como a su propia hija, a pesar de que ella misma tenía un hijo del emperador y estaba solo por debajo de la emperatriz. Sin embargo, Keigetsu no tenía educación, por lo que no sabía leer, escribir, recitar poemas y ni se diga de bailar, por lo que todos en el clan Shu la despreciaban y se burlaban siempre de ella, y ella solo tenía que soportar eso porque no tenía nadie que la defendiera, ni siquiera a la consorte Shu. La única que no se burlaba de ella era Kou Reirin.
y por eso se ganó el odio y el desprecio de Keigetsu, básicamente porque Reirin era bonita, perfecta y amable, además de que era de familia noble de nacimiento y sangre, pues su tía era la misma emperatriz y que estaba comprometida con su primo, el príncipe heredero, por lo que ella hizo el cambio para convertirse en alguien amada y respetada por todo el mundo. Incluso así, dijo que estando en el cuerpo de Reirin, sería muy sencillo seducir a su alteza, quien siempre la iba a visitar después de su trabajo para saber cómo estaba. Keigetsu, a pesar de tener fiebre todos los días, se sentía mejor que nunca. Además, Keigetsu se había dado cuenta de que el príncipe heredero quería a Reirin genuinamente, pero también la deseaba con locura, pero que nunca había intentado hacer nada con ella por su salud frágil, por lo que Keigetsu pensó que con unas dulces palabras en el oído y unas cuantas caricias harían que al príncipe se le olvidara el decoro y se metiera en la cama con ella. Y después le dijo a Reirin que no sabía cómo iba a disfrutar el clímax de toda esta farsa, pues su plan era que justo después de que el príncipe y ella hubieran pasado una noche de pasión y que él creyera que había sido con su amada Reirin, ella destruiría su fantasía al revelar que en realidad había estado con la despreciable Keigetsu y que solo ella conocía la forma de regresar a Reirin a su cuerpo original. Así tendría al príncipe en una desesperación total sin que nadie la pudiera castigar, pero antes pensó en pedirle a su alteza un edicto en donde eximieran de toda culpa y castigo a Keigetsu. Así, cuando regresara a su cuerpo, no le pudieran hacer nada tampoco. Y mientras analizaba cada una de las personas que servían en el palacio de Reirin, se dio cuenta de que la fiel dama de compañía, Tougetsu, era muy molesta para ella por ser demasiado seria, lo cual descubrió que su madre y su padre eran elementos de agua y fuego, por lo que a su parecer hacían una pésima pareja. En realidad, Tousetsu estaba ahí para ayudarle a superar la fiebre que tenía el cuerpo de Reirin, así que le llevó muchas herramientas, instrumentos y utensilios para lograrlo, desde tablas de go hasta pinceles para practicar caligrafía, pinturas, instrumentos para tocar o bien para practicar danza, herramientas de cultivo y un arco para disparar supuestamente contra los demonios de su fiebre. Keigetsu pensó que esa mujer estaba loca, porque ¿cómo le pedía a alguien postrado en cama y con fiebre que hiciera semejantes cosas? Además de que ella ni podía porque no sabía nada. Pero Tousetsu dijo que la admiraba mucho, porque en el pasado ella había dicho que fuera como fuera, que la entrenaran para ser la próxima emperatriz, ya que su fiebre y su enfermedad eran solo una prueba que ella debería pasar para fortalecerse y que no la dejaran descansar. Estas palabras asustaron mucho a Keigetsu, pues sí se sentía mal y ahora ni siquiera podría descansar, así que se le ocurrió un plan y dijo que se sentía muy mal y que su fiebre ahora era peor en toda su vida, por lo que solo quería descansar. Tousetsu pidió que la llevaran rápido a un lavabo y así podrían continuar, pero Keigetsu dijo que no, pues temía que su enfermedad fuera demasiado contagiosa y que solo se preocupaba por su personal, así que mejor que se fueran y la dejaran descansar. Estas palabras preocuparon a todas, quien de inmediato le mandaron a traer a un doctor. Sin embargo, para Tousetsu le parecieron raras y sospechosas. Cuando se fueron todas, Keigetsu realmente se preocupó por su vida, pues no sabía que a Reirin la hacían trabajar y entrenar hasta casi desmayarse, y ella no quería morir de trabajo. Así que se preguntó si de verdad ella iba a estar bien. Mientras tanto, en la cabaña de Reirin, Lily había soñado con su mamá, quien le dijo que recordara que siempre sería su pequeña. Eso la despertó de golpe y se dio cuenta que a su lado se encontraba Keigetsu, aparentemente bien dormida, pero en realidad ella se había dado cuenta del sueño de Lily. Ella recordaba el día en que ingresó al palacio interno como una simple sirvienta y una del nivel más bajo, aunque a ella su familia la había engañado diciendo que sería una dama de la corte de rango medio. Sin embargo, las demás chicas se burlaron de ella por su cabello rojo y sus ojos color ámbar, diciendo que su madre era una bailarina lasciva y por eso ella estaba ahí como castigo. Ella también recordó que su madre sí era bailarina, pero era una de las mejores bailarinas extranjeras y que su padre, al verla bailar, se enamoró de ella de inmediato y la hizo su concubina. Después nació Lily, pero la primera esposa de su padre, del clan Shu, no pudo soportar eso, y cuando su madre murió repentinamente, su padre la sacó de la familia, así que sin un lugar a donde vivir, terminó trabajando en la corte interna durante los últimos 3 años, pero aunque estuvo ahorrando todo su salario para poder empezar una nueva vida tan pronto saliera de ahí, ahora estaba atascada con Keigetsu en ese horrible lugar, lo cual hizo que la odiara
odiara realmente a Keigetsu y se aliara con la señorita de la familia Kin, pues haría todo lo posible para escapar de la familia Shu y sobrevivir. Conforme pasaban los días, Reirin estaba más que feliz de estar viviendo sola en ese lugar, porque podía comer tanto como quisiera, despertarse tan temprano como se le diera la gana, además de tener un cuerpo súper saludable y bonito, con unos bellos músculos en los brazos, que con el ejercicio de limpiar todo eso ya sola, habían crecido un poco más, y eso era lo que admiraba de la real Keigetsu, aunque dijo que siempre escondía sus rasgos bellos en ropa demasiado grande para ella que la hacían lucir mal. Además, también encontraba felicidad y paz mientras plantaba y cuidaba de su pequeño huerto, que apenas iba creciendo, y también había encontrado un hongo venenoso de los que crecen en los lugares súper extraños, y con el cual quería hacer medicinas. Lo único malo era que cuando se lo había enseñado a Lily, ella se molestó mucho con ella y le gritó que si ahora planeaba envenenarse ella sola, pero Reirin contestó que no, que al contrario, quería hacer medicinas con las hierbas medicinales que tenía y con los hongos raros que encontró. Y hablando de Lily, ella cada día le llevaba una sorpresa grata y agradable. Bueno, eso era lo que Reirin le parecía, pues en realidad ella solo estaba tratando de asustarla y de hacerle enojar, justo como se lo había pedido la misteriosa dama de compañía de Lady King, pero no había tenido éxito en asustarla y mucho menos en hacerle enojar, por lo que Reirin apreció el esfuerzo de su dama de compañía en hacerla sentir mejor día con día. Sin embargo, Lily por su parte tenía mucho resentimiento con Keigetsu, pues dijo que el último año de maltrato no se borrarían porque fuera amable con ella una semana y que elogiar sus habilidades no la hacían una mejor persona, y sin decir más salió corriendo de la choza. Y en el jardín se encontró con la dama misteriosa, quien le dio una daga para que le llevara prueba de su maltrato hacia Keigetsu, ya fuera que le cortara un mechón de cabello, un vestido o su corazón. Solo así podría llevarle algo a su ama de que Lily estaba cumpliendo con su deber, y una vez más le preguntó que si estaba segura de dejar a la familia Shu para unirse a la Kin. Lily estaba asustada, pues dijo que no podría lastimar gravemente a Keigetsu por miedo a los guardias de las águilas reales, porque si asesinaba a alguien como a Keigetsu, su vida estaría en peligro, pero que de verdad estaba dispuesta a cambiar de familia. La doncella simplemente la miró y dijo con una voz fría que eso a ella no le importaba y que ahora tendría que hacer lo que le ordenaba, pues su vida estaba en sus manos, ya que si no, ella le diría a los demás que Lily le había robado la horquilla de alto rango de la señorita King y que los guardias no harían justicia para ella, pues nadie le creería una simple sirvienta del más bajo rango contra la palabra de una de las señoritas más nobles del país. Además, le reveló que jamás podría ser una dama de la corte de alto rango como ella, pues solo era la hija de una bailarina que solo sabía seducir hombres y que ahora ni siquiera era su mascota, pues solo era una pequeña rata y que solo tenía hasta el atardecer de ese día para cumplir con su tarea. Después de decir eso, desapareció, dejando a Lily desesperada porque ya no sabía qué hacer. En la cabañita destartalada, Reirin estaba muy triste y preocupada por Lily, pues sabía que ella estaba haciendo lo mejor que podía para sobrevivir en ese lugar y ella deseaba darle algo como regalo para premiarla por su arduo esfuerzo, pero no tenía absolutamente nada. Incluso pensó en vender uno de los pocos vestidos que tenía de Keigetsu, pero después se regañó a sí misma de que no podía hacer eso porque no eran su propiedad, y también pensó que podría robar una horquilla de la familia Kou, pues en realidad eran suyas de todas formas, pero desechó la idea ya que eso era imposible, y después de llorar un rato por eso, decidió que lo mejor sería comer, pues de lo contrario solo se estresaría más y ya no quería estar enferma. Así que entró en la cabaña y encontró a Lily con un puñal y una actitud bastante sombría. Ella le preguntó qué era lo que estaba haciendo, pero Lily le gritó que todo era su culpa y que una vez más ella había conseguido arruinarle la vida, y después la atacó clavándole el puñal justo en el cabello, pues la habría matado en serio si no fuera porque justo en ese momento apareció Shin-U y le detuvo la mano para después someter a Lily en el suelo, impidiendo así que lograra su objetivo. Después le preguntó a Reirin si estaba bien y ella respondió que sí, porque solo le estaba cortando el pelo su criada. Esa respuesta dejó a todos en shock, pues no creían en esa excusa, así que Shin-U, molesto con Lily, le dijo que la llevaría de vuelta al juzgado por intento de asesinato y que su castigo probablemente sería la muerte.
Lily ya estaba sin esperanzas cuando escuchó la voz de Keigetsu, quien dijo que por qué iban a juzgar hacia su sirvienta por un simple corte de cabello, pues como no había resultado lastimada, eso era lo que había pasado. Shin-U se asombró por la respuesta que dio la chica, pues dijo que actuaba igual que en el juicio por el león, pero que al parecer la muerte no le asustaba, y no pudo evitar preguntarse quién era exactamente esta mujer. Después, Reirin le pidió a Shin-U y a su subordinado que se retiraran por el momento, pues su doncella necesitaba cambiarse de ropa porque se le habían arruinado por completo esos caballeros. Shin-U le dijo que si entonces iba a castigar a su sirvienta mientras nadie la veía, pero Reirin, con la voz más amable, dijo que por qué le iba a castigar si ella solo había cumplido con lo que le habían pedido, y después les pidió que por favor la liberaran, porque su agarre podría lastimarle la muñeca. Y mientras les hacía una reverencia de la forma más educada posible, les pidió que se marcharan, así podrían arreglarse. Pero antes de irse, el amigo de Shin-U le preguntó que si había algo más que quería decirles, cualquier cosa, porque de esa forma así podría ver a la verdadera Keigetsu y así podría seguir odiándola por ser tan detestable. Pero Reirin pensó que no. Pero después dijo que sí que había algo que quería decirles, pero que sería mejor si lo discutían en otro momento y que por ahora las disculparan. El capitán y su subordinado no tuvieron otra opción más que irse, pero ellos aún así se quedaron con una sensación extraña. Incluso Shin-U mencionó que tal vez sí podría haber sucedido un intercambio de cuerpos, pero su amigo le dijo que eso sería imposible. Una vez que se fueron, Reirin se acercó a Lily para obsequiarle una túnica de un color más fuerte que ella le estaba cosiendo y le pidió que se quedara a su lado, pues ella apreciaba toda la ayuda que le brindaba, y eso era todo lo que Lily había querido antes, pero mencionó que no podría usar ese tono de color fuerte como una sirvienta de bajo estatus. Reirin la cayó sutilmente y le dijo que si se iba a quedar a su lado de todos modos, nadie podría negarle el color que ella quisiera usar, y que ese color le quedaba mucho mejor por su forma enérgica de ser, además de que debería de cuidar su salud durante todo el tiempo que le sirviera, pues para ella la salud era lo más importante. Además, que como era la digna hija de una bailarina, si su madre supiera que estaba descuidando su salud, se molestaría mucho con ella. Lily le preguntó por qué decía eso, y Reirin contestó que ella sabía que las bailarinas extranjeras tenían que tener un cuidado extremo con su salud y sus cuerpos para poder cruzar países y así ofrecer sus espectáculos, sin dañar su cuerpo para que su arte siguiera igual de hermoso, y que ella, como la hija de una bailarina, debería de estar orgullosa. En ese instante, Lily recordó a su mamá, pues le había dicho algo similar cuando era niña, y de todas las personas, nunca pensó que Keigetsu fuera la única que le entendería. Así que con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por todo lo que había estado haciendo últimamente en su contra, pero sobre todo por intentar matarla, y pensó que le regresaría la horquilla y el arroz que le había dado la dama de la familia Kin, pues no podría traicionar a Keigetsu jamás en toda su vida, y que quería permanecer a su lado por siempre. Después, Reirin la abrazó fuertemente y le pidió perdón a Lily, porque no se había dado cuenta antes de que alguien la había estado presionando para que actuara así. Así que la miró a los ojos y le pidió que le dijera quién era la persona que la había estado maltratando así y lastimando su salud. Y aquí llega el primer tomo de este manga llamado Aunque soy una villana inepta, la historia del cambio de cuerpos entre la rata y la mariposa. Amix, ¿qué les ha parecido? A mí me ha encantado y sé que el anime también, pero cuéntenme ustedes, ¿verán el anime? Como siempre les mando un beso y abrazo enormes a mis Amix y mejores Amix por apoyarme con su suscripción de pago. Amix, que has llegado hasta aquí, también te mando un gran abrazo y un saludito. Los quiero a todos y espero verlos en el próximo resumen.